Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más estando con ustedes para poder compartir, para poder podamos crecer juntos en lo que es la escritura, en la palabra de Dios. Siempre es bueno el poder estar conectado, ¿no es cierto? Estar siempre nutriéndose con el mensaje, con la palabra de Dios. Una persona que no lee está en peligro, una persona que no lee está en cualquier circunstancia que pueda ser engañado, pueda ser utilizado, ¿no? O manipulado, ¿no es cierto?, de una otra forma, sin querer y con querer. Entonces, cuando nosotros nos levantamos con la Escritura, cuando nosotros nos levantamos con la confianza en Cristo, en que Él nos ha dado su palabra, nos ha dado este conocimiento que es por gracia, ¿no es cierto? El saber que nuestros pecados merecían castigo, literalmente todos nuestros pecados merecían ser castigados. En ninguna parte había en nosotros una fidelidad, no había una santidad, no había algo bueno en nosotros, no había nada justo, como muchas veces lo hemos dicho, merecíamos la muerte. Nuestros pecados merecían ser castigados. Y por eso es que a través de la única puerta que es Jesucristo, es el único que castigó los pecados en su cuerpo, es la única persona que te puede salvar, te puede limpiar de tus pecados, te puede hacer justo por la obra completa que hizo en la cruz del Calvario. Y por eso es que no hay otro camino. No todos los caminos llegan a Roma, no todos los caminos llegan a la verdad, ¿no es cierto? Sino que hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida llamada Jesucristo. Y como nuestros pecados merecían ser castigados, de la única forma que se pueda manifestar, que se pueda ejecutar en nuestra vida, es creyendo y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y confiando y creer y con fe en que Cristo es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Cristo es nuestra única limpieza, nuestro único que castigó su cuerpo por nosotros. Y por eso que es la única persona que pisó esta tierra, que murió y resucitó, y fue bueno, fue perfecto, y por eso que su cuerpo, su sangre nos lavó de todo pecado. Recordamos el tiempo pasado cómo el pueblo de Israel, de la única forma que pudieran haber pasado por alto la muerte, no entrar a la muerte, era por fe, creyendo, teniendo fe en la sangre de ese corderito, de ese animal que se le había dado, ¿no es cierto?, como orden para todo aquel, ¿cierto? Todas las plagas fueron directamente a los egipcios, pero la última plaga fue para todo. ¿En qué sentido? Había que creer en la sangre, había que creer en esa sangre de ese cordero, tipificando, hablando del original, del cordero inmolado, del cordero original llamado Jesucristo, que con su sangre nos limpia de todo pecado. Y por eso tenemos que creer en la única forma. Claro que no es humanamente hablando y haciendo las cosas de forma humana. Es Dios el que nos convence, es Dios el que hace la obra en nosotros. Él tiene la llave de David, Él tiene la autoridad para abrir y que nadie puede cerrar esa puerta de salvación, y puede cerrar esa puerta de salvación
y nadie puede abrir esa puerta de salvación si no es por Él, porque eres soberano de todo. Él es soberano, Dios de nuestras vidas. Entonces, cuando vemos que la sombra era ese corderito y el original era Cristo, había que creer en esa sangre, había que pintar los dinteles con esa sangre de ese cordero para que pasara de largo la muerte. Y puse como título: el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios. Usted me preguntará, ¿cómo? ¿Somos incapaces? Como humanos no podemos agradar a Dios, no podemos nosotros con obras hacer acciones buenas, congraciarnos con Dios. ¿Podremos de alguna otra forma que nuestra justicia pueda satisfacer a Dios? Lamentablemente no. Ninguna obra y acción humana es incapaz de poder satisfacer, completar esa justicia, la justicia de Dios. De la única forma que se puede satisfacer Dios es a través de su Hijo, la justicia de su Hijo, porque Él fue castigado en nuestro lugar, Él murió en vez de nosotros, Él fue castigado en vez de nosotros, Él fue maltratado en vez de nosotros, porque si nosotros hubiéramos ido a la cruz no hubiese pasado nada, porque somos imperfectos, somos injustos, somos incapaces de poder satisfacer la justicia de nuestro Padre. Y terminando ya casi Romanos capítulo 3, dice 29, dice el apóstol Pablo, dice: Dios, después de todo, dice Pablo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? Obviamente que no. Dios es Dios de todo aquel que en Él cree. Recuerde, porque de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él cree. Y ahí comienza a separar ya la cosa, ¿no es cierto? Para el que cree se manifiesta esa salvación. Dice, después de todo, dice Pablo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? No, dice Pablo, es también el Dios de los gentiles. Claro que sí, dice Pablo. Hay solo un Dios y Él declara justo a judíos y gentiles. ¿Ve? Hay un solo Dios que puede declarar justo al hombre, puede declarar justo al gentil, al judío, al griego. Hay un solo Dios. No hay otro Dios, no hay otro hombre, no hay otro ser querido que haya partido de esta tierra y que nos está cuidando y que nos está intercediendo, está de alguna otra manera, está rogando por nosotros. No, el único que puede hacerlo, dice, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles. Solo hay un solo Dios. Y como hablábamos en la transmisión pasada, ¿no es cierto? Porque mucha gente cree, con mucho respeto lo digo, en medio por no leer la palabra de Dios, por no leer la Biblia, por no leer la Escritura, o porque la ven como un libro más, entonces falta ese conocimiento, el que ningún otro hombre puede interceder por ti, aunque esté en la tierra y haga muchas obras buenas, o ninguna mujer o hombre que haya hecho cosas buenas, acciones buenas, y haya muerto y haya hecho milagro. Es imposible que esa persona pueda salvarte a ti, pueda justificarte a ti, pueda interceder por ti, pueda rogar por ti ante el Padre, pueda ser un mediador ante el Padre, porque dice hay un solo mediador, un solo Dios llamado Jesucristo. Todas las personas que mueren y descansan en la presencia y en los brazos del Señor. Otras personas, ¿no es cierto?, están en tormento, en agonía. Como dice la palabra de Dios, hay un cielo, un paraíso, como también hay un infierno. Entonces hay dos caminos, y es el que Dios quiere que tú puedas levantarte, puedas creer, puedas confiar en Dios, en que Él hizo toda la obra completa para que tú
solamente puedas creer con todo tu corazón y arrepentirte de todos tus pecados, como yo lo hice, como muchos lo hemos hecho, ¿no es cierto? Y fue pagado nuestro pecado a través del castigo que cayó sobre el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces dice, solo Él nos declara justos y gentiles únicamente por medio de la fe. El único camino es el camino de la fe. No hay otro camino, no hay otro intercedor, no hay otra persona que pueda estar rogando por ti. Si partió de esta tierra, está descansando en los brazos del Señor o está en tormento. Uno o dos. No hay otra manera que nosotros podamos explicarlo y decirlo de otra forma. Dios tiene que revelarnos este camino de salvación, porque hay un solo camino de salvación. Dice, por supuesto que no, dice. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice Pablo. De hecho, dice, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Podemos no creer y estar cumpliendo mandamientos y no podemos vivir confiadamente y poder ser transformados. Exteriormente podemos hacer cosas buenas, exteriormente podemos hacer justicia a una persona, obras buenas, ¿no es cierto? Actividades buenas, pero no hay ninguna transformación a través del poder de Dios y perdón de pecados. Si la persona no se ha manifestado, no se ha concretado el castigo de los pecados, el perdón de los pecados, la persona queda literalmente, solamente es un cambio exterior. Solo cuando tenemos fe, de la única forma, cuando hemos creído y hemos tenido fe y hemos sido salvos por fe, por gracia, por la obra de Jesús, somos verdaderamente cumplidores de la ley, porque la ley y los mandamientos ahora están en nuestro corazón. Es imposible que alguien pueda amar a Dios con toda su alma, con toda su mente y con toda su cuerpo, ¿no es cierto? Con toda su mente, su cuerpo y alma. Es imposible, porque no podemos. Solo cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida y gobierna nuestra vida, nos guía y nos da el querer nos pone el querer como el hacer, como lo hemos dicho montones de veces. Ese es el camino, no es un camino de fuerza para poder lograr algo. En realidad el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios aparte de Cristo. Al Padre es imposible que el hombre pueda satisfacer con su justicia, con su obra buena, entre comillas, satisfacer la justicia del Padre. Solo Cristo. A no ser que usted y yo, ¿no es cierto? Si no creímos, no hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, de la única forma que podamos satisfacer a Dios con nuestra justicia es que vayamos caminando rapidito al infierno. Porque eso merecemos. Eso merecíamos. Eso merece el hombre. Ningún hombre merece vida eterna. Ningún hombre merece salvación. Ningún hombre merece que sea justificado y limpiado. Porque es por gracia. Es un regalo no merecido. Y muchas veces lo miramos a la ligera eso. La gracia es un regalo no merecido. Es mucho más que eso. Es su sangre derramada, su cuerpo castigado por nosotros, para que nunca más seamos condenados y castigados, porque su cuerpo ya fue castigado en la cruz. Resumen: el hombre no puede satisfacer la justicia de Dios con su propia justicia, a no ser
Solo su Hijo Jesucristo puede satisfacer la justicia ante el Padre. A no ser pasar la eternidad en el infierno nosotros. Ahí es justo. Eso es justo. Para Dios es justo. Aunque el hombre dice, pero ¿cómo? No entiendo. Yo no le he hecho mal a nadie, no le he robado a nadie. Trabajo, estudio, me dedico a mi familia, no he matado a nadie. Nuestra condición humana es maligna, es mala. Esa es nuestra realidad. Por eso que solo a través de la sangre de Cristo Dios borra nuestros pecados, lava nuestros pecados. Porque eso merecía usted y yo y muchos más. Merecíamos castigo, condenación, muerte, lago de fuego, el infierno. Eso merecíamos. Pero Dios tomó un remanente, los tomó y los escogió porque era el soberano. Nadie puede decir es injusto. Él es Dios. David llegó a decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soberano Dios. ¿Quién somos nosotros? Esa es la decisión de Dios. La justicia de Dios demanda que todo pecado y todo pecador sea castigado. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿Me tengo que pegar con el látigo? ¿Me tengo que pegar palmazo? No. Sus pecados pueden ser castigados creyendo en que Jesucristo es la única salvación de nuestra vida. Creer que Él es el Hijo de Dios, vino a sufrir, a morir y resucitó al tercer día. Y al confesar nuestro pecado y creer en esta buena noticia, porque no solamente un arrepentimiento, sino que el arrepentimiento me lleva a creer, a tener fe en que sí Él derramó su sangre por mí, por usted, por sus hijas, por sus hijos, por sus nietos, por sus nietas, por su esposa, por su esposo, para todo aquel que en Él cree. La justicia de Dios demanda que todo pecado y todo pecador sea castigado. Sea castigado. Si no se ha manifestado ese castigo de nuestros pecados, es imposible ver la gloria de Dios. Es imposible ser salvo de toda condenación. Y por eso es que nosotros no vivimos pensando en castigo ni en condenación. Sí, Dios nos corrige. Dios corrige, ¿no es cierto? Uno cuando le dice a sus hijos que tienen que lavarse los dientes, tienen que lavarse los dientes. Le gusta comer, ¿no es cierto? Cosas ricas, pero cuando llega la hora de lavarse los dientes. Ah, pucha, que son un remedio. Remedio es malo el remedio. Tómate el remedio. Que no me gusta. Pucha, que es malo usted mamá, que es malo usted papá. Ellos no saben. Entonces no solamente hay ricas comidas, no solamente hay viste a lo pobre, sino que también hay ensaladas, hay sopa. Es que no me gusta la sopa, pero Dios también nos da sopa, como también nos da un rico cordero. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Y no es que Él sea malo, sino que Él sabe nuestras necesidades, Él sabe lo que a nosotros nos hace bien. Nosotros como papá le decimos a nuestros hijos, no es por gusto, es por una necesidad que tú debes comer legumbre, ensalada y todo tipo de alimento. Todo tipo de alimento. Y también es una necesidad que tú tomes agua. Es que no quiero agua, es que no me gusta el agua, es que quiero bebida. Entonces ahí tenemos que nosotros, no me toma bebida hasta que no tome un vaso de agua. Y la toman con mala gana. Así es Dios con nosotros. Y eso es un castigo. Eso es una condenación. No. Estamos corrigiendo para bien. Para el crecimiento de cada uno de nosotros. Dios declara justo al pecador
solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Solamente podemos ser declarados justos solo en base de los méritos de Cristo. Él fue el que hizo el mérito, Él hizo la obra, Él fue castigado. Solo en Él podemos ser limpiados y salvados de toda condenación, porque su obra es justa y perfecta. Hacer a perfección lo que requiere, ¿no es cierto?, la ley moral de Dios es algo imposible, y por esa impotencia moral toda persona cae bajo maldición. Cuando quiere cumplir una ley, cuando quiere cumplir un mandamiento, es imposible, cae en maldición. ¿Por qué? Porque hacer a perfección lo que requiere la ley moral de Dios es algo imposible de poder lograrlo. Solo nos lleva a maldición, porque solo a través de la fe podemos cumplir verdaderamente los mandamientos. Porque el día en que Dios nos convenció de pecado, dice que el Espíritu Santo entró en nuestra vida, y si entró Él, entró los mandamientos, entró la ley en nosotros, y podemos vivir una vida justa, intachable, solo a través de Jesucristo. Por eso es que es tan importante que tú y yo podamos leer la palabra de Dios, leer la Biblia, no ser analfabeto bíblico. Es una palabra muy nombrada en estos últimos tiempos, analfabeto bíblico. Mucha gente vive de esa forma, es analfabeta con respecto a la palabra de Dios. Mucha gente toma la Biblia para llevarla a la iglesia y abrirla solamente cuando le indica el predicador. Luego la guarda hasta el próximo domingo y abre la Biblia. ¿Quién puede crecer con eso? Se le puede revelar la justicia? ¿A quién se le puede revelar lo que Dios hizo por nosotros? Los beneficios que tenemos en Cristo. Hemos sido poco diligentes, hemos sido poco responsables en esto. Hemos sido un poco, yo diría, muy perezosos con respecto a la lectura. Y lo digo con mucha responsabilidad y respeto. Hemos sido muy, muy perezosos en leer y abrir las Escrituras y ponerme a estudiar. Mucha gente le basta un pancito de vida, un canapé. Con eso es imposible poder graduarnos, es imposible poder crecer, llegar a la meta, ir de gloria en gloria, es imposible. Ningún médico puede llegar a graduarse con un papelito así. Están horas y horas, años tras años, estudiando. Porque son personas que van a tomar la justicia, van a condenar y van a libertar a personas. Jueces, abogados, que se van a parar, van a tomar la justicia y van a hacerle justicia a una persona, sea malo o sea bueno. Por eso es que es importante el poder leer lo que Dios dejó para que nosotros podamos leerlo, podamos conocerlo, podamos cada día poder entender sus mandamientos. La mayoría de las religiones exigen que las personas cumplan ciertos requisitos para llegar a ser aceptables ante algún Dios. La gran mayoría de las religiones exigen a las personas que tienen que cumplir un requisito
para poder ser aceptado, entre comillas, su Dios, para que lo acepte. Es decir, solo un cambio exterior. El cristianismo es único en su enseñanza de que nada bueno que hagamos puede hacernos justos ante Dios. Nada que podamos hacer bueno nos puede hacer justos ante Dios. Solo es por gracia, solo es por fe. Ningún logro humano ni desarrollo personal puede cerrar la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra conducta imperfecta. Es imposible, porque somos imperfectos, no equivocamos. El único que no se equivocó, el único que fue perfecto, fue Jesucristo, fue Jesús. Y por eso que su sangre fue tomada como pago total. Es decir, el pecado abundó, pero la gracia sobreabundó. Es decir, la gracia sobrepasó el pecado. Sobrepasó el pecado. El pago, ¿no es cierto?, se excedió a la deuda. Porque fue tan perfecto, fue tan limpio, fue tan puro, tan justo, que se excedió a la deuda. El pago fue más grande que la deuda. La gracia fue más grande que el pecado. Y por eso que nosotros ahora podemos ser libres. Las buenas acciones son importantes, pero a través de ellas no lograremos adquirir la vida eterna. Es decir, tú y yo, si hacemos cosas buenas, está bien, es bueno, es bueno, pero eso no nos va a salvar. Es decir, si primero no hay una convicción, no hay fe en que Cristo es mi Señor, me ha perdonado todos mis pecados y me he arrepentido de todos mis pecados y creo en esta buena noticia, en que Él murió por mí y me hizo justo, recién el instinto de esa persona comienza a hacer buenas acciones. No es al revés, hago buenas acciones para agradar a Dios, no es así. Solo la justicia de Dios puede agradar al Padre. Solo su justicia. Somos salvos únicamente por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Únicamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solo a través de su obra podemos ser salvos. Podemos ser libres del fuego eterno, de la condenación eterna, del castigo eterno. Como hay una salvación eterna, también hay un castigo eterno, un sufrimiento eterno. Muchos no creen en la eternidad. Me muero y hasta aquí llega todo. Muchos quieren terminar con su vida. Mejor me suicido, elimino mi vida y se acabó el problema. El problema recién comienza. Porque ninguna persona que tome su vida y quite su vida, dice que es imposible que pueda llegar al reino de Dios. Porque nadie puede quitar la vida. Solo Dios da y quita la vida. Solo Dios es un Dios soberano. Aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué nos salva Dios solo por la fe? La fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. Por eso que solo es por fe. Porque esta condición elimina el orgullo humano. Nadie puede jactarse. Dios me libró a mí, me salvó a mí, me hizo su hijo porque yo me porté bien. Nadie puede decir eso. Y si
Hay religiosos que lo dicen y lo hacen, ¿no es cierto? Como esa oración orgullosa, esa típica oración soberbia de aquel hombre que estaba orando y decía: Señor, yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo diezmo, yo ofrendo, no como este pagano, ¿cierto? Que el ladrón. Entonces el fariseo se jactaba en su propia oración. ¿Qué oración más soberbia? ¿Qué oración más altiva esa? De aquel hombre que comenzó a orar de esa forma. Él vivía una vida religiosa creyendo que su justicia humana Dios la tomaba en cuenta. Más el que estaba al lado, el que se arrepintió y creyó en Dios, dice que ese llegó a su casa justificado. No la oración soberbia, no la oración altiva de este fariseo. Repito, ¿por qué nos salva Dios solo por la fe? ¿Por qué Dios nos puede salvar solamente por la fe? La fe elimina el orgullo del esfuerzo humano, porque la fe no es una acción que podamos hacer. La fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hacemos. La fe exalta la obra de Dios, no nuestra obra humana, porque es mala, es imperfecta, somos humanos. 3. La fe reconoce que no podemos cumplir la ley ni la expectativa de Dios y que necesitamos su ayuda. Eso reconoce la persona cuando en base a la fe reconoce que no podemos cumplir la ley ni la expectativa de Dios y que necesitamos su ayuda. 4. La fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos por Él. Yo voy a hacer esto por Dios para que Dios me salve. Yo voy a hacer esto, voy a ser fiel a Dios para que Dios me sane. Estamos manipulando a Dios, estamos haciendo gallito con Dios. Imagínense, ¿podemos decir que nosotros somos fieles? Dice que nosotros somos infieles. Dice que Él será fiel aunque nosotros seamos infieles. Ese es su amor, esa es su fidelidad. No dice el hombre es fiel. No, somos infieles. Somos malos. Nuestra naturaleza es así, infiel. Nos equivocamos, ¿no es cierto? Fallamos. Entonces nadie puede manipular a Dios ni congraciarse con Dios en poder, voy a ser fiel a Dios, o que diga Dios me ha bendecido porque yo he sido fiel. Las buenas winchas. Dios me sanó porque yo fui fiel. No, porque Dios en su misericordia, en su gracia, en su soberanía me sanó. Y todo lo que Dios nos da es por gracia. No es porque yo haya logrado algo en la vida. Nada. No es por la ley, sino que es por fe. Creer en que Dios nos dio vida eterna y creemos que también Él va a añadir las añadiduras. Todo lo que necesitamos. Entonces muchas personas, vamos a la iglesia, y no es vamos a la iglesia. Esa persona tiene que convertirse en la iglesia. Esa persona tiene que ser transformada en la iglesia. Recién va a congregar. Bueno, hay personas que se han convertido en la iglesia, ¿no es cierto? Yo creo que me entiende el contexto. No estoy en contra de eso, sino que la persona tiene que ser transformada. Porque mucha gente va a la iglesia y se queda en la iglesia y no se transforma en la iglesia. Se sabe los coritos, se sabe la alabanza, los himnos, la adoración, ofrenda,
canta, ora, escucha el mensaje, ora y para la casa. Pero muchos no son la iglesia. La palabra de Dios dice que hay trigo y hay cizaña. Y hay trigo, ¿no es cierto?, que van a edificar con malos materiales, lo que hablábamos en el programa anterior. Por eso es que es importante verificar qué material estamos haciendo. Estamos reconstruyendo. Sobre qué estamos construyendo y qué material estamos construyendo hacia arriba. Los materiales es importante. Oro, plata y piedras preciosas. Es importante el poder tomar, el poder ser fiel a la palabra, leerla. Y cuando comenzamos a saber más, comenzamos a que Dios nos revele su palabra. ¿Cómo alguien va a creer si usted no le predica? ¿Cómo creerán si nadie le predica? Entonces lo mismo. ¿Cómo entenderán si no leen? Si nadie le explica la palabra. ¿Cómo entenderán? ¿Cómo van a crecer si no leemos? Es imposible poder crecer de esa forma. La fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos por Él. Ahora nosotros hacemos cosas porque es un instinto de la persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, ¿cierto? Está en Cristo, ha sido transformada. Obviamente que nuestras obras van juntas con la fe, porque Dios también provee de la fe y como de las obras también. Dios provee esas dos cosas, las proveyó para que nosotros podamos hacerlas. Por eso que nadie puede jactarse porque Dios me bendijo, porque Dios me sanó, porque yo fui a la iglesia, porque yo oré, ¿cierto? Fui fiel. No. Dios todo lo que ha hecho por nosotros ha sido por gracia. Nadie se merece nada. Nadie se merece nada. Esa es nuestra condición humana ante Dios. Dios es tan santo. Dios es tan grande. ¿Cómo alguien puede pretender decir, enseñar, predicar, oír en que yo he sido fiel? ¿En que yo he sido fiel? Ahí me estoy dando gloria hacia mí, no hacia Dios. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, la gloria es para Dios. Un himno muy antiguo es, o un coro muy antiguo. Y si la entendemos de esa forma, en el cuerpo de Cristo, en el edificio de Cristo, en la iglesia de Cristo, en esa posición, en ese lugar, la gloria se da a Dios, no al hombre. Todo lo que podamos haber logrado es porque Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado. Hasta el aire, ¿cierto? Para poder trabajar, levantarnos, tenemos que respirar. Todo es en base a que Dios hizo todas las cosas para que nosotros lo podamos disfrutar. Él hace llover para malos y buenos. Pero algún día Dios hará la diferencia de aquellos que Él ha convencido, los ha transformado, los ha redimido por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por eso es que es tan importante. Es tan importante que tú y yo podamos entender este camino. Que solo en Él, poder de Dios, solo en Él, solo en la sangre de Cristo, podemos ser limpiados, lavados y transformados. Solo en Él. Mucha gente que ha estado en coma y los médicos le han dado por muerto, la gran mayoría
han pasado por el infierno y por el paraíso. Y ellos dicen, no, yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Es importante. No es un juego, no es una jugarreta, no es un cuento de hadas, es una realidad. El orgullo humano es tan indiferente con Dios. Porque así somos. Y si Dios ha hecho algo en nosotros, solo ha sido por gracia, solo ha sido porque a Él le dio la regalada gana de salvarnos. Y para eso estamos. Y para eso abrimos los micrófonos, las cámaras, para poder transmitir este mensaje a mucha gente que necesita ser salvado. Aquí en Coyhaique, en la región de Aysén, en el sur de Chile, en el norte de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, de fuera de nuestras fronteras chilenas, mucha gente que necesita ser salvada, limpiada, y que entiendan este mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje, que podamos entenderlo, que podamos comprenderlo, solo leyendo. Dice, Señor, ayúdame, Señor, ilumíname. Cada pasaje de la Escritura, búsquese a alguien que le enseñe, un maestro que le enseñe la palabra, para que podamos crecer. Para eso están los maestros, para eso están los ministerios, para hacer edificación de la iglesia, para edificar la iglesia. Para eso están los maestros. Todos tendremos que dar cuenta. El maestro porque no enseñó. El maestro porque no se paró. Dijo, esto no es así. Todos tendremos que dar cuenta. Dios puso a los maestros para ponerlos, para ver si hay algo que no está coherente. Pararse, levantarse y decir, no es así. Con respeto, pero con autoridad. No estamos por un buen camino, pero estamos ahí, callados. No estoy llorando nomás. Mientras que estamos edificando en la arena. En la arena. No, si yo tengo una buena pega, pastor, si... Pero eso no me dice nada. No, si yo tengo una gran bendición, no me dice nada. No me dice nada. No, si nosotros tenemos un culto, tenemos ahí una iglesia, tenemos un avivamiento, no me dice nada. Siento fuerte a Dios, siento esto y tuvimos un cultazo, pero estamos edificando mal. Y por eso que es necesario los maestros que ejecuten lo que Dios le ha dado. Importante que anuncien, importante que enseñen, es importante que se paren, es importante. Todos somos iguales, el pastor, el maestro, todos somos importantes. Hacemos un equipo para que la iglesia crezca. En el crecimiento, yo no ando buscando el número de la gente, no ando buscando lo numérico, ni las masas, no ando buscando si Dios las va a traer, Dios las va a traer. No es mi pega tener ansiedad que la gente venga a amontonarse, para amontonarla aquí. Venga para acá. No es mi énfasis. A veces hay ansiedad, a veces hay competencia en quién tiene la más grande, en quién tiene. Y eso Dios no va a pedir cuenta, edificarte con malos materiales. No, pues si yo, mira, los demonios edificaste mal. Estamos en un avivamiento, edificaste mal.
Y no estoy en contra de los avivamientos. Estamos orando. Estamos orando para que Dios, ¿no es cierto?, mande su avivamiento, comience una obra transformadora. Y un avivamiento comienza cuando hay dolor en el corazón por las almas. Hay dolor en el corazón por los necesitados. No, para qué. Y llenar la iglesia, y llenar el culto, y llenar. No estoy en contra de eso. Ojo con eso, no estamos en contra de eso. Los avivamientos comienza cuando hay dolor. Los hombres que vivieron un avivamiento tuvieron dolor por las almas, por los perdidos, por aquellos que estaban en necesidad. Por el desamparado. ¿Cuántos niños están siendo desamparados en nuestro país? No hay una responsabilidad a través de nuestros niños. No hay un compromiso. Más que nada un color político. Todo es política. Y Jesús dijo, tengan cuidado con la levadura de los herodianos, la política, de los fariseos, de la religión. Dos levaduras peligrosas, la religión y la política, o los políticos, los religiosos y los políticos. Y cuando digo político religioso, hablo un complemento entero. Tengan cuidado con esa levadura. Pero a ese nosotros le creímos más a esa levadura que Dios nos dijo, nos aconsejó, tengan cuidado con esa levadura, la herodiana y de los fariseos. Esas dos levaduras, cuidado, porque es más fuerte el color religioso. ¿Cuántas personas se han suicidado por su religión? Dan su vida por su religión. ¿Cuántos políticos hacen y deshacen por su color político y se defienden y se agarran y uno está diciendo que no está bien la cosa y se toman de eso porque es más fuerte el color político? Y si ven que una obra va en excelencia, no le interesa eso. Le interesa es que su gobierno lo hizo. Y por eso que tenemos que tener cuidado como creyente en aferrarnos al Señor, aferrarnos a lo que Él hizo por nosotros. Y ese dolor que Él va a poner en nuestro corazón es por aquellos necesitados, por aquellos que necesitan una transformación, necesitan un cambio. Muchos niños desamparados, muchos niños abandonados, muchos niños maltratados. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hemos invertido más en la infraestructura de la iglesia que en la misma iglesia, en la esencia de la iglesia. Los hermanos. ¿Está en contra usted de la infraestructura, pastor? No. Sino que nuestra énfasis no es la gente. El énfasis es la infraestructura. Porque muchas veces la ansiedad, el jactarnos en que Dios está con uno, Dios está con el otro, y comienza la competencia y lamentablemente la gente se está perdiendo afuera. Así nunca va a llegar un avivamiento a nuestro país ni en nuestra Latinoamérica, lamentablemente, porque es más fuerte nuestro orgullo ministerial, nuestro orgullo político, nuestro orgullo religioso. Importante
importante. Jeremías era pastor y no pastoreó a nadie. Dios hace como quiere. Él hace como quiere. Jeremías se enfocó a hablar del Mesías. Isaías se enfocó en hablar del Mesías. Los profetas hablaron del Mesías, hablaron de la libertad, hablaron del futuro, de la futura Jerusalén, hablaron de la futura renovación. Era en Cristo. Y por eso que tenemos que aferrarnos a Él, aferrarnos más que a nuestra institución, que es fuerte eso, muy fuerte eso, a nuestra denominación, ¿cierto? Y comenzamos a aferrarnos y no nos aferramos a la palabra. ¿Estoy diciendo que usted esté en contra de su denominación? No. Estoy diciendo que su énfasis, agárrese de la palabra de Dios. Porque un día, ¿con qué material? Va a tener que dar cuenta de qué material hiciste. No la infraestructura es de la iglesia, sino que de tu vida personal. ¿Cómo edificaste a esa iglesia? ¿Qué le dijiste a esa iglesia? ¿Qué materiales le ofreciste? Todos tendremos que dar cuenta un día. Por eso es que es importante el no alejarnos de lo que Dios nos ha enseñado, no gastarnos en nuestras obras, en nuestra justicia, como esa oración soberbia de aquel fariseo. El reconocer que no hemos equivocado, que tenemos que volver a la reforma, volver al modelo. ¿Y cuál es? Es Cristo. Es el mensaje que Dios nos ha entregado. Hablar de su obra completa, suficiente, perfecta. Oremos juntos, Señor. Gracias por esto, Señor. Mensaje que llega a toda persona. A gente que está estable en una iglesia, a gente que es inconversa. El mensaje llega para todos, Señor. Es un mensaje restaurador, es un mensaje que edifica, es un mensaje que consuela, porque tu presencia consuela cuando hemos sido corregidos, cuando hemos sido enseñados, Señor. Te pido por mi país, por mi Chile, Señor. Haz un despertar de la gracia. Comienza un avivamiento del despertar de la gracia. Que muchos despierten en la gracia. Despiértanos, Señor. De esa siesta espiritual, de esa siesta religiosa. Despiértanos, Señor. Abre nuestros ojos a la realidad de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Revélanos, ilumínanos, Señor, tu palabra día a día para que podamos entenderla. Para que podamos comprenderla, Señor. Porque un día tendremos que pararnos ante el tribunal, ante ti, Señor. Ante ti. No es un juego, Señor. Sabemos que no es un juego. Es una responsabilidad lo que tú nos has encomendado. Ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Será hasta la próxima transmisión. Desde acá, desde Coyhaique, nos despedimos. Muchas bendiciones. Chao, chao. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo
y fue por mí, por amor. Esta es